Amaro. Lo que muchos se preguntan en casa, bueno, hay un dato que es ineludible y pasa en Chile como en otras partes, y es que el COVID-19 efectivamente discrimina y tiene un impacto mayor sobre los sectores más empobrecidos por razones obvias. Dicho eso, a mí me gustaría preguntarle a la diputada Vallejo lo que creo que es una interrogante flotante en el ambiente, y es que ¿qué pasa con el estallido social? ¿Hay posibilidades de que el estallido se instale, verdad, en la pandemia o posterior a ella? ¿Cómo lee el escenario? ¿Qué va a pasar? Porque eso es absolutamente también crítico. Si las ayudas son suficientes en estos momentos para que esto no ocurra, o si efectivamente es algo todavía latente. Sí, mira, yo creo que lo que se devela ahora no es que el COVID-19 discrimine, sino que tenemos una estructura social que genera una desigualdad en los efectos del COVID-19. No es culpa del virus, el virus no discrimina. Es nuestra sociedad la que permite que algunos se vean más afectados que otros. Claro, te entiendo lo que tratas de decir, pero me gustaría hacer el punto porque nuestro país se está dando cuenta que hay gente que no tiene internet, que no tiene computador, que vive así nada, que sufre violencia intrafamiliar, que hay niños que están sufriendo también violencia, que aunque haya cuarentena o haya llamado de aislamiento preventivo, igual tienen que salir a trabajar porque si no, no comen. Entonces tenemos una desigualdad que viene hace décadas y hace mucho tiempo, y que yo creo que justamente va a ser parte de la reflexión, y ya está siendo parte en este contexto, y después de esta crisis y esta emergencia sanitaria probablemente también va a ser parte del debate de la sociedad que queremos construir adelante, de cómo en el fondo nos reseteamos y decimos, ya pongámonos las pilas y construyamos de verdad un país mucho más igualitario. Porque efectivamente, claro, la señora tuvo que ir a hacer el trámite presencial, pero ya no tiene internet, no tiene computador, y así muchas familias todavía, por ejemplo en La Pintana, en Puente Alto, tenemos zonas rojas, donde el internet no llega, están discriminados absolutamente. Entonces las clases no se pueden hacer online, los trámites no se pueden hacer online, y esa gente tiene que salir obligadamente a exponerse, porque tampoco tienen la cuarentena obligatoria, entonces se exponen con mayor facilidad porque no tienen realmente un apoyo por parte del Estado. Entonces, lo que motivó un estallido social son razones que se refuerzan y se evidencian en este contexto, Amaro, que es la desigualdad. Sí, yo puedo decirle una cosa porque uno entiende solamente una breve pregunta. Perdón. Sí, no, Marcela, es el concepto básicamente de que estamos cruzados. Imaginémonos que soy pyme, me preocupa básicamente si va a haber un estallido social o no después de esta pandemia, porque puedo tener también tener básicamente la misma opinión o parecer. Hay en esto, verdad, muchos pareceres, pero a lo que voy es, mucha gente frente al apretón económico que se viene está preocupada de si va a haber una reemergencia del estallido social. ¿Cuál es su parecer? No, y puedo agregar algo. No lo sé. Perdón, la bola de cristal. Sí, por favor, Marcela. Algo. Sí, porque es cierto, la diputada dice que el virus no discrimina, pero la violencia sí discrimina. La violencia que vivimos a partir de octubre sí fue tremendamente discriminatoria, porque obviamente que los sectores más vulnerables fueron los que se encontraron perdiendo sus fuentes laborales, fueron donde se encontraron sin supermercados porque quedaron saqueados, con bancos destruidos. Por lo tanto, la violencia sí fue tremendamente discriminatoria con los sectores más vulnerables. Por lo tanto, a esos sectores nos pilló completamente debilitados. Y evidentemente que hay desigualdades como lo señala la diputada, en el acceso a internet, en computadores. Entonces, con mayor razón, uno no entiende que de repente durante tantos años, durante tantos gobiernos, las prioridades se fueron poniendo donde quizás no convenía. Y ojalá que hoy día lo que estamos viendo nos haga volver a poner las prioridades en aquellos que han estado más invisibles, en aquellos niños, en aquellas situaciones que hoy día son más vulnerables. Pero la violencia sí fue tremendamente discriminatoria a partir de octubre.